Bienvenidos a Misterios Celestiales. Hoy nos introduciremos al espectacular conocimiento del libro El Bardo Todol, una obra esencialmente arraigada en la literatura Nyingma y el budismo tántrico tibetano. Es ampliamente conocido en el mundo occidental como el Libro Tibetano de los Muertos, un título popularizado por la traducción de Walter Evans Wentz en 1927. Sin embargo, su verdadero nombre en tibetano, Bar-do Dos Grol, se traduce de manera más precisa como liberación a través de la audición en el estado intermedio o la liberación por audición durante el estado intermedio. Este título ya encapsula su propósito fundamental: servir como guía para la conciencia en su viaje tras la muerte. La palabra bardo es un término tibetano que significa literalmente estado intermedio o entre dos, teniendo como equivalente en sánscrito el término antarabhava, que denota una existencia entre. La liberación, grol, que se menciona en el título, es sinónimo de despertar, comprensión, iluminación o nirvana, la extinción de la ilusión. Así, el bardo representa un periodo crucial donde la conciencia, influenciada por el karma y las ilusiones de Mara, se enfrenta a visiones y elecciones que determinarán su siguiente reencarnación, ofreciendo a su vez una oportunidad única para reconocer la verdadera naturaleza de la realidad y alcanzar la iluminación, escapando del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, conocido como samsara. La tradición tibetana atribuye la composición de liberación a través de la audición durante el estado intermedio a Padmasambhava en el siglo VIII. Se dice que fue escrito por su principal discípula, Yeshe Tsogyal, y luego ocultado en las colinas de Gampo, en el Tíbet central. Siglos más tarde, en el siglo XIV, fue descubierto por el Terton Karma Lingpa, siendo clasificado como un terma o tesoro doctrinal. Los termas son enseñanzas ocultas que se revelan en momentos propicios para el beneficio de futuras generaciones, formando una vasta colección canónica dentro de la escuela Nyingma, la más antigua del budismo tibetano. El Libro Tibetano de los Muertos es parte de un ciclo más amplio de enseñanzas llamado Profound Dharma of Self-Liberation Through the Intention of the Peaceful and Wrathful Ones. El texto tiene como objetivo describir y guiar la conciencia a través de las experiencias post-mortem en el bardo, el intervalo entre la muerte y el siguiente renacimiento. Además, incluye capítulos sobre los signos de la muerte y los rituales a seguir cuando la muerte se acerca o ya ha ocurrido. Puede ser utilizado como una práctica avanzada para meditadores experimentados o como apoyo para los no iniciados durante la experiencia de la muerte. La visión budista postula que, tras la muerte y antes del próximo nacimiento, la conciencia, al no estar ligada a un cuerpo físico, atraviesa una serie de fenómenos durante un periodo que puede durar hasta 49 días. Esta travesía se secuencia desde experiencias muy claras de la realidad hasta alucinaciones aterradoras inducidas por el karma. El Bardo Todol distingue los estados intermedios en 6 tipos de bardos. 3 de estos bardos están directamente relacionados con el proceso de la muerte. El Chikai Bardo, o bardo del momento de la muerte, se caracteriza por la experiencia de la luz clara de la realidad, o Dharmakaya, la aproximación más cercana a la iluminación que uno sea espiritualmente capaz de experimentar. Para la mayoría, esta experiencia puede ser aterradora, llevándolos a retroceder de ella. Sin embargo, para aquellos que la reconocen como el resplandor de su propia mente verdadera y no la temen, es un momento de gran oportunidad para la iluminación. La instrucción de un maestro espiritual, susurrando al oído del moribundo, es crucial para guiarlo a reconocer esta luz como propia. El Chonjit Bardo, o bardo de la experiencia de la realidad, se sucede si la liberación no se logra en el Chikai Bardo. Dura 14 días y en él, el difunto se despierta en un cuerpo sutil y experimenta una serie de visiones arquetípicas, descritas como 110 deidades pacíficas e iracundas, que son manifestaciones de la budeidad y de la propia mente. Estas visiones no son entidades externas,
sino proyecciones ilusorias de los contenidos psicológicos del difunto, influenciadas por su karma. La clave en este bardo es reconocer que estas apariciones, ya sean pacíficas, como Vairochana el Iluminador, o Akshobhya el Imperturbable, o aterradoras, como deidades iracundas y monstruosas, son meras creaciones de la propia mente. El Musitpa Bardo, o bardo del renacimiento, es el siguiente estado si no se alcanza la liberación en los bardos anteriores. Es un estado crepuscular y grisáceo, donde el difunto, aún en su cuerpo sutil, tiene experiencias placenteras o dolorosas según su karma. Es un espacio de juicio, donde se enfrenta a su propia vida y se le presentan las puertas hacia un nuevo nacimiento. Las visiones en este bardo son a menudo sexuales, culminando con la visión de los futuros padres en el acto sexual. El difunto, sintiendo celos hacia el padre si renacerá como varón, o hacia la madre si renacerá como mujer, intenta acercarse, lo que resulta en la concepción y el renacimiento en una nueva forma de vida. El renacimiento no es necesariamente evolutivo y puede ocurrir en cualquiera de los 6 reinos del samsara. Además de estos, se reconocen otros 3 bardos que clasifican los estados de conciencia en la vida diaria. El bardo de la vida, o la conciencia ordinaria en vigilia, el wibardo de la meditación, y el wibardo del sueño. Estos 6 bardos abarcan la totalidad de la existencia, ya que cualquier estado de conciencia puede ser considerado un estado intermedio, una oportunidad para experimentar la realidad. El impacto del bardo Todol en Occidente fue significativo a partir de la primera traducción al inglés de Walter Evans Wentz en 1927, que popularizó el título El libro tibetano de los muertos, por analogía con el egipcio. Aunque Evans Wentz introdujo interpretaciones con influencias teosóficas y vedantistas, y no estaba familiarizado con el budismo tibetano, su edición fue fundamental para la difusión de la obra. Posteriormente, Carl Gustav Jung, el renombrado psicólogo, añadió un comentario psicológico a una de las ediciones, aplicando su conocimiento de las religiones orientales para correlacionar los fenómenos kármicos descritos en el bardo con los contenidos inconscientes de la psicología analítica occidental. Jung enfatizó que su enfoque era estrictamente psicológico y no teológico o metafísico. Más allá de lo académico, el bardo Todol ha influenciado la cultura popular. Sirvió de base para The Psychedelic Experience, de Timothy Leary, Ralph Metzner y Richard Alpert, que vio en los efectos del LSD un despojo de las defensas del ego paralelo a las etapas de muerte y renacimiento descritas en el texto. También ha sido una fuente de inspiración para numerosas obras musicales, cinematográficas y literarias. En el ámbito moderno, investigadores de diversas disciplinas han encontrado similitudes entre conceptos del bardo Todol y la física cuántica, como Fritjof Capra en El Tao de la Física, y las neurociencias, sugiriendo una convergencia entre la ciencia occidental y el misticismo oriental en la comprensión de la realidad y la conciencia. Central para la comprensión del bardo es la doctrina budista del karma y el renacimiento. El karma no es una retribución divina, sino la ley ineludible de causa y efecto de las acciones volitivas. Lo que importa no es solo el acto en sí, sino la intención detrás de él, ya sea positiva, basada en generosidad, amor y claridad, o negativa, basada en avaricia, odio e ignorancia. Estas intenciones determinan los resultados kármicos y la naturaleza del renacimiento. El renacimiento, a su vez, no implica la reencarnación de un yo fijo, sino un flujo continuo de cambio, donde la conciencia se renueva constantemente, manifestándose en una nueva forma de existencia determinada por el karma acumulado. La meditación en vida en este sentido es una preparación directa para los estados del bardo, ya que se establece una correspondencia entre la meditación como una forma de muerte y la muerte como una forma de meditación, ambas ofreciendo posibilidades de liberación. Prepararse para la propia muerte es tan importante como saber acompañar a otros con serenidad y compasión.
Esta falta de preparación y el miedo a la muerte, según el texto, provienen de no saber quiénes somos realmente en el fondo, al aferrarnos a una identidad frágil. Por ello, el primer paso es la contemplación de la impermanencia de todo, lo cual libera del aferramiento y la ansiedad. Al soltar este aferramiento, se abre la posibilidad de descubrir la naturaleza esencial de la mente, o Rigpa, una conciencia pura y primordial. Otras prácticas específicas incluyen Tonglen, dar y recibir sufrimiento y bienestar, para cultivar la compasión y para los más avanzados. El Fowa, transferencia de conciencia, para dirigir la conciencia en el momento de morir hacia la liberación o un buen renacimiento. En resumen, el libro tibetano de los muertos nos invita a una profunda reflexión sobre la vida y la muerte, viéndolas no como extremos opuestos, sino como un continuo de estados de conciencia. Al prepararnos para la muerte mediante la contemplación de la impermanencia, el cultivo de la compasión a través de prácticas como el Tonglen, la meditación para familiarizarse con la naturaleza esencial de la mente, Rigpa, y para los más avanzados, la práctica de la transferencia de conciencia, Fowa, se transforma el miedo en sabiduría y la desesperación en una esperanza activa de liberación. Sus enseñanzas trascienden el mero rito funerario, ofreciendo una guía para vivir con mayor plenitud, conciencia y sabiduría, reconociendo que cada momento de existencia es un bardo, una oportunidad para la transformación y el despertar espiritual. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para más videos.